Hasta ahora vimos lo que era la columna de agua y la presión que generaba sencillamente a través de la masa que tenía y la fuerza que era la fuerza gravitacional que ejercía sobre el punto que estamos considerando. Pero en el océano tenemos una pequeña diferencia. Resulta que ahí la densidad no es constante. Lo que tenemos que considerar ahora es que no podemos llegar y tomar una cierta profundidad, tomar una densidad, calcular el volumen, la masa, etcétera. Tenemos que considerar que la densidad está variando y eso puede llevar a que justamente la presión esté afectada por eso. Así que tenemos que estudiar cómo son las propiedades mecánicas del océano. En particular, vamos a ver tres curvas que nos van a acompañar en el resto del curso, que tienen que ver con la temperatura según la profundidad, la salinidad según la profundidad y la densidad según la profundidad. Comencemos con la temperatura. La escala acá está representada desde los 0 grados hasta los 24 grados Celsius. Ok, esta es una curva típica que va a variar según la época del año, según la longitud y latitud, etcétera, etcétera, porque eso no es homogéneo sobre todo el planeta. Pero la forma general que tiene esta curva es bastante genérica. En la superficie voy a tener valores más altos que en la profundidad. Aquí estamos hablando de profundidades de 3.000 metros. Aquí tengo una temperatura cercana a los 4 grados, que es una propiedad bien característica de sistemas que están justamente en el límite antes de pasar de a cambio de fase. Así que vamos a ver en la parte termodinámica por qué justamente 4 grados. Pero acá en la superficie yo tengo una temperatura cercana a los 22 grados, que va a bajar, digamos, rápidamente en el sentido que yo tengo aquí una serie de metros, porque estos son 500 metros bajo el agua, acá tengo 1000, o sea que desde unos 300 metros a unos 700 metros baja desde unos 22 grados a cercano a, qué sé yo, 6 grados, por ejemplo. Este es el salto que se pega. Y en toda esta zona, acá, este límite de irse de un valor alto a un valor bajo es lo que llamamos la termoclina, la línea que está marcando la zona de alta temperatura, separándola de la zona de baja temperatura. Ahora, este ámbito acá que yo tengo, esta zona que tiene una temperatura más o menos pareja, tiene que ver con el mezclado que ocurre en la superficie que ayuda de que la temperatura se haga más pareja. Además, pero esta línea, por ejemplo, en verano va a tender a estar en valores más altos, en invierno va a tender a estar en valores más pequeños y durante todo el año va a ir fluctuando entre esos dos límites. Así que esta es nuestra curva de temperatura típica para el océano. La temperatura repercute sobre la salinidad. ¿Qué tan disolvible es la sal en el agua? Cuando yo tengo una mayor temperatura, yo tengo una mayor solubilidad, una mayor tendencia a poder liberar los iones de sal y hacerlos que estén disueltos en el agua. Por eso es que en cerca de la superficie yo tengo una mayor salinidad que en la profundidad. Ahora, acá abajo hay todavía otros procesos que hacen que la salinidad vuelva nuevamente a crecer, pero el típico cuadro que yo tengo es que aquí en esta parte va a haber una baja desde, por ejemplo, en este caso, 35,5 por mil, cuidado, estos no son por ciento, son por mil, a valores que están debajo del 34,5, 34,3 más o menos, en este caso, pero nota, esto también fluctúa según estación del año, latitud, longitud. Me refiero a la longitud en función de dónde está cerca de qué continente. Así que aquí tenemos la haloclina, que es la línea que nos dice en qué profundidad ocurre esta bajada más dramática y que después aquí llega a un mínimo que en este caso estaría alrededor de 600 metros debajo del agua. Ahora, la salinidad está fuertemente relacionada con la temperatura y la densidad está fuertemente relacionada con la salinidad. Okay. O sea que lo que habitualmente ocurre es que yo no tengo la densidad del agua dulce. El agua dulce tiene alrededor de 1 gramo partido por centímetro cúbico. Yo aquí en la superficie comienzo con 1,025 gramos por centímetro cúbico. Eso es básicamente una responsabilidad fuertemente de la salinidad que yo tengo. Sin embargo, el hecho que reduzca la salinidad, pero yo en vez inversamente estoy aumentando la densidad, no significa que justamente este aumento se deba a la salinidad, porque resulta que la salinidad de hecho llevó a que yo tenga estos valores tan altos. Y en teoría, si es que no hubiera el efecto que voy a describir al tiro, la reducción de salinidad debería llevar a una reducción de la densidad. Pero lo que está pasando acá es que el agua es compresible y eso significa de que el peso de la columna
que yo tengo sobre, por ejemplo, acá si me encuentro en este minuto a altura, ya, voy a tomar este valor de aquí, que es un poco inferior a los 500 metros, si yo me encuentro, por ejemplo, a 450 metros de profundidad, tengo 450 metros de agua, de una columna de agua encima de este punto, y eso hace que el agua se comprima hasta cierto nivel, porque llegando a cierta profundidad ya no se logra comprimir más y yo mantengo este valor fijo. ¿Ok? O sea que la densidad va a ir aumentando con la profundidad hasta que llega a un valor fijo que tiende a ser constante hasta el fondo del mar. Esta es la típica distribución, las propiedades que varían según la estación del año y según la latitud, pero también según la ubicación en el globo, así que uno podría hablar también de la longitud. Así que ahora vamos a poder ver cómo calculamos, porque ya vimos que la columna de agua dependía de una densidad constante y ahora eso no es el caso. Así que cuando teníamos la columna que teníamos antes, habíamos visto que tomábamos una sección que tenía una cierta altura con la sección, podíamos calcular el volumen es la sección por la altura, volumen de un cilindro, por ejemplo, y si yo tengo la densidad, yo puedo calcular la masa, y si tengo la masa, que aquí sería este dm, que es densidad por el volumen, S de Z, la masa yo con G puedo llegar a la fuerza. Pero el problema es que en este minuto aquí esta densidad va a variar con la profundidad. Eso es lo que acabamos de ver en la curva correspondiente acá. En consecuencia, tenemos que tener presente de que para calcular la presión ahora, tenemos que considerar justamente ese comportamiento. Así que lo primero que vamos a decir, ok, vamos a calcular lo que es la masa en una de estas secciones. Eso ya lo vimos. La masa en la sección va a ser la densidad que hay en esa profundidad por la sección por el de Z, que es la altura de esa sección que estoy considerando. Eso va a significar que estos generan una cierta fuerza en que sencillamente como F igual a m por g, que es la fuerza gravitacional, yo este elemento de masa voy a multiplicarlo por g y me va a dar el elemento de fuerza que está contribuyendo a aumentar la fuerza en la profundidad, lo cual se asocia a una presión. Porque si recordamos, ahora bueno, primero antes voy a escribir esto en una forma explícita, antes de pasar a la presión, aquí tengo la masa, que es lo que acabamos de ver en delante, lo voy a reemplazar acá en la ecuación de la fuerza y voy a tener una expresión de la fuerza de esta forma, que es para el elemento que está contribuyendo, y eso lo puedo llevar a presión, que esencialmente la presión es la fuerza partido por la sección, así que aquí voy a tener que tomar el elemento de fuerza partido por la sección, y eso me va a llevar a esta expresión. O sea, aquí tomo la fuerza que habíamos visto en delante, en que teníamos la densidad a esa profundidad por G por la sección por dz, lo divido por el S, con lo cual me queda que el aporte de la presión es igual a ρ por G. Ρ depende de la profundidad, G es una constante, dz es el elemento de la altura de este cilindro que estoy considerando. Ahora, para poder integrar y calcular, o sea, integrar es sumar las distintas contribuciones de cada uno de estos elementos, requiero de conocer o modelar lo que es esta densidad de acá. O sea, no lo voy a hacer a través de resolver la compresibilidad del agua, voy a considerarlo más fácil sencillamente usando los datos empíricos. Y los datos empíricos se pueden modelar de la siguiente forma. Voy a mostrar primero nuevamente la curva. Esto era una como, si uno lo mira desde este lado de acá, es como una exponencial que va bajando. Si lo invierto, es una exponencial con signo negativo. Consecuencia que yo tengo esto que me va a llegar a este valor de acá. Si acuestan esta gráfica en que esta parte queda en forma vertical, voy a tener que va a ser una curva de este tipo y esa se puede representar, acá tenemos esa curva, se puede representar como un exponencial pero con un signo negativo porque está invertido. Así que acá tenemos la densidad de profundidad, que en este caso es 1.028 gramos por centímetro cúbico. Acá tenemos la densidad de superficie, 1.025. Así que esta curva de aquí, uno la representa a través de esta fórmula matemática, en que si ustedes se fijan acá yo tengo el exponencial, si este aumenta este z, este exponencial se va a ir a cero, y yo me voy a quedar con que la densidad es igual a la densidad de profundidad. Eso es esta parte de acá arriba. Y sin embargo, si yo me voy a zetas pequeños, en ese minuto este acá va a estar dominando, por lo menos va a llegar a hacer una contribución importante, y voy a obtener una corrección lineal que va a ir aumentando, porque aquí este me va a generar, este menos se va a cancelar con este menos, me va a generar una pendiente positiva, y esto es la pendiente que yo tengo acá, partiendo con el valor ρ0. Por ejemplo, si en este momento ustedes ponen z igual a 0,
Este aquí va a ser igual a 1, acá va a quedar ρ infinito menos ρ infinito, se van a cancelar estos dos, y el menos con el menos va a dar un más, y me queda ρ0, que es justamente la densidad que tengo acá. Y en la próxima aproximación yo tengo acá una recta, que es la que estaría modelada con esta pendiente lambda, que es para cómo está cambiando esto. Si tengo la densidad, yo ahora puedo ir directamente con esta expresión que acabo de mostrar en la gráfica y calcular directamente la presión, porque yo tengo cómo se incrementa la presión en función de esta densidad. Así que ahora si yo integro, que es sumar las distintas contribuciones de cada una de estas tajadas, aquí tengo que va a haber la presión atmosférica más G por 0 hasta Z, estoy sumando todas las tajadas desde la superficie hasta la profundidad que estoy, y acá va a depender de justamente la densidad con este du, que es el elemento de altura, o de z podríamos tomarlo, pero para no repetir la letra z, se llamó aquí du. Así que aquí yo voy a ingresar la ecuación que teníamos, y si hago la integración que se puede hacer, acá tenemos esta expresión introducida acá, e integrado esto, queda de esta forma. A primera vista se ve compleja, pero veamos lo que estamos viendo. Acá tenemos que la presión es igual a P0 más la densidad de profundidad por G por Z. Si yo me olvido de esta parte de acá, lo que estoy viendo acá es la ecuación clásica si la densidad es constante. Y está calculado con la densidad de profundidad. Esta parte de acá, voy a esconder esto de aquí, esta parte de acá es una corrección a lo que es la recta que tendríamos normalmente en agua dulce. Y la corrección depende, es proporcional a la diferencia entre la densidad de profundidad y la densidad de superficie, por G partido por el lambda, que era este factor de profundidad media. Es 1 sobre alrededor de 500 metros. Así que esto me va a generar un 500 que va multiplicado por este factor de acá arriba. Y para z igual a 0, esto es 1, así que es 1 menos 1. Así que este factor acá estaría en ese minuto compensándose y no participando, pero a medida que tiene una parte recta acá, que es con que comienza la densidad, en esa parte este factor va a ser una corrección directo, y en primera aproximación ustedes lo que van a obtener es directamente que en la parte superior, esto acá no es ρ infinito GZ, sino el ρ0, la densidad que yo tengo en la superficie por GZ. Y de ahí lentamente va pasando al otro valor. O sea, es una recta, porque básicamente si miran este tema de acá, es una recta, depende de Z linealmente, en que este factor de aquí va a generar de que la primera recta es una recta que tiene una pendiente con la densidad más baja. O sea que es una recta que es así, y después a medida que uno va hacia la profundidad empieza a asumir la densidad que tiene en profundidad y se vuelve más empinada. O sea que tenemos claramente un comportamiento en que va aumentando la presión justamente por efecto del aumento de la densidad, por efecto de la compresión del agua. Eso puede tener un pequeño efecto justamente para temas como estabilidad de la columna de agua, etcétera, que van a depender de la presión en profundidad y en este caso además de la salinidad y de la compresibilidad del agua.